Buenas tardes a todos, estamos arrancando una nueva entrevista en estos 1 a 1 que hacemos en EconoJournal. Hoy vamos a hablar con Daniel Herold. No necesita demasiada introducción, es un consultor histórico del sector energético, hace más de 30 años que trabaja o vinculado al sector de energía, así que es un placer poder hablar con vos. Daniel, gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. Cuando me decís histórico, bueno, parezco prehistórico. Hace 38 años que yo trabajo en esto, Sí. ¿no? Desde el 88 que empecé, y hace 25 que estoy independiente. Y hace un par de años, a principios del 2024, cuando recién asumí el gobierno, me invitaron en el Club de Petróleo a hablar. Y he hablado muchísimas veces y he pasado por todos Sí. los problemas y los cambios de esta industria. Y en ese momento terminé diciendo, para sorpresa de muchos amigos que siempre dicen que soy pesimista, que era el mejor momento del sector energético que por lo menos yo había visto desde la década del 90, que también fue una década de expansión, cuando yo empecé a trabajar y cosas por el estilo. Estaba en aquello, y esto un poco, este momento revive o te rejuvenece en el sentido de que vivís la cantidad de proyectos y el entusiasmo y las posibilidades que a veces se materializan y otras veces no, ¿no? Lógicamente, que había en los 90 y hoy hay toda una generación que está en puestos de relevancia en las empresas, gente amiga con la que uno se formó y trabajé y qué sé yo, que están puestos de relevancia encarando esos proyectos y es un momento muy interesante. Ahora, Daniel, cuando vos decís en los 90, vos agarraste un sector que se privatizó a principios de los 90 y luego generó toda una oleada de inversiones muy importantes, no solamente en lo que es el upstream de hidrocarburos, que te llevó hacia que a fines de los 90 alcanzaste un récord de producción que recién ahora, 25 años después, pudiste emparejar, sino también aguas abajo de ese desarrollo de petróleo-gas, tuviste mucha inversión en generación de energía, termoeléctrica, tenías un funcionamiento, digamos, de actores privados muy pujante, con incorporación de empresas multinacionales, digamos, a la Argentina. Y vos mirás hoy, obviamente tenés un ramp-up de producción de petróleo gas con Vaca Muerta como un play cada vez más consolidado, con nuevos actores en el sector de generación, pero todavía no ves ese interés del capital internacional entrando con un nivel con una envergadura, con esa potencia que viste en los 90. ¿Vos ves que es una etapa que esto en el tiempo puede volver? ¿O ves que todavía tienen que pasar una serie de cuestiones para que realmente eso se materialice, digamos? Así como nosotros no somos los mismos de los 90, porque tenemos 30 y pico de años más, el mundo no es el mismo. Y a veces yo soy bastante... no, considero que es un error pensar que ahora hay que desregular y hacer un montón de cosas y políticas del sector energético pensando en volver a los 90, porque el mundo es distinto. En aquel momento había una globalización en expansión desde Estados Unidos y desde Europa, que trajo en un país que se abría al mundo y que se desregulaba y transformaba, especialmente su sector energético y muchos sectores de la economía, muchísimas empresas internacionales que realizaron inversiones directas. Hoy el panorama es completamente distinto. Ok. Y por eso vos advertís con precisión que hay inversiones y se está moviendo mucho y se consolida el play de Vaca Muerta, pero quizás otros sectores no tanto. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque para la Argentina transcurrieron 3 décadas, aquel modelo de los 90 colapsó, estuvo 25 años colapsado, Sí. ahora hay un intento en cambiar no solamente en el sector energético, pero en la economía para tratar de abrirse y modificarse y tratar de ser un país más normal. Sí. Pero todo lo que pasó no es inocuo, ¿no? Pervive. La Argentina no tiene una buena fama más allá de los esfuerzos que se hagan. Y en el sector energético también cambiaron un montón de cosas. Todas las empresas que salían al exterior, los independents, Sí. americanos y canadienses, que era una cantidad muy importante, esos se volvieron a sus países. Sí. No están. Y por más que vos hagas o tomes las decisiones para tratar de atraer toda esa oleada de empresas petroleras canadienses, norteamericanas que entraron fuerte en fines de los 90, principios de los 2000, vos ves que va a ser difícil que eso suceda, digamos. Yo no creo que suceda porque justamente en Estados Unidos y en Canadá aparece el shale. Entonces tienen una necesidad de capital, una cantidad de oportunidades en ese país Sí. y para buscar algo parecido en la Argentina hay una lista de cuestiones que lo hace menos atractivo. Sí. Ahora,
Lo de los 90 fue muy importante porque se hizo en un contexto de precio promedio del petróleo de $18. Sí. Hoy el precio del petróleo es mucho más alto y no se produce esa corriente de inversora, lo cual es algo para pensar, más allá de lo que se diga, de los discursos rimbombantes, de las proyecciones extraordinarias. Me parece que hay que pensar qué es lo que pasa, por qué pasa y qué se puede cambiar para que una corriente inversora con inversión directa vuelva a ocurrir, porque varios de esos extranjeros, los muy grandes, algunos se fueron. Está buenísimo lo que decís. O sea, es verdad que a veces nos vamos con la narrativa y los títulos de la Argentina va a transformarse en un hub de exportación de 30.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares. Vos decís, bueno, bajemos un poco a tierra y pensemos cuáles son las 2 o 3 acciones que tenemos que tomar para que eso pase. ¿Qué acción concreta tomarías en esa dirección? Bueno, primero una cuestión al margen. Al inversor extranjero no le importa si la Argentina va a exportar 30.000, 50.000 millones de dólares cuando hoy a lo mejor quiere pagar los dividendos atrasados y no puede, por razones que yo comprendo perfectamente, ¿no? Sí. Pero no hay un panorama, o cuando la Argentina, que quiere cumplir las reglas, por ejemplo, hay fallos del CIADI que los superapelan instancias legales que yo no entiendo. Sí. Porque si hay un tribunal arbitral y sentenció, y son cientos de millones de dólares a pagar y no se pagan. Entonces, hay muchas cosas por cumplir. Digamos, ¿se cumplen las leyes en Argentina? Bueno, hay algún sector que sí. Por ejemplo, en el petróleo se cumple. En gas es más discutible, ¿sí? En energía eléctrica también. Entonces, es un camino a recorrer. Yo lo que haría es, yo pensaría cuál es el modelo que va a tener Argentina, no en el petróleo, porque ahí no hay muchos modelos para tener, pero en gas y en electricidad, y saber que ese va a ser el modelo, tener cierto consenso y empezar a implementarlo, pero no mañana, sino decir, a partir de tal fecha, esto se va a implementar. Ahora, en ese empalme que vos estás describiendo o que habría que hacer, porque es verdad que tuviste 20 años de incumplimiento de contratos, de atraso de precios relativos, de congelamientos tarifarios, todo eso destruyó y destruyó un ecosistema tangible y intangible. La verdad que lo más fácil era irse al pesimismo o a la frustración en Argentina en el sector de energía porque era un sector que se retraía, digamos, los indicadores iban para abajo. Ahora, es verdad que eso pasó. Tuviste 20, 25 años de una historia donde vos tuviste determinada performance y no podés hacer como que no pasó. La primera gestión energética del gobierno de Javier Milei, tenías un secretario de energía que por ahí él pensaba en empalmar directamente con lo que era un modelo regulatorio más propio de Europa o de los 90 en sí, y no fue fácil de hacer, de hecho no salió bien, digamos. Sí, me hace reír porque tuve algunas charlas antes de asumir y después de asumir con él y con algunos de sus asesores, y yo que coincido plenamente en que hay que cumplir las reglas, y hay que, Sí. pero decía, es absolutamente imposible cumplir eso de golpe. No tiene lógica lo que se dice, es completamente irreal. Entonces, como yo creo que la adaptación tarda varios años, Exacto. hay que desregular para adelante. Yo siempre tomo como ejemplo a Brasil. Brasil, que tuvo crisis muy relevantes, como a principios de los 2000, con la sequía que tuvo en el gobierno de Enrique Fernández Cardoso, que le costó la reelección y la pérdida del poder. A partir de ahí ellos solidificaron su marco institucional con una empresa de planeamiento independiente, con gente bien paga, Totalmente. que no es un planeamiento obligatorio y el Estado no participa, pero dice, a partir del año 28 se va a necesitar tal cosa. Y yo creo que la Argentina estaba perfecto para poder hacer eso. Ok. ¿Por qué el 28? Bueno, porque hay un plan gas que había que respetar, se respeta, pero entonces eso no le gusta al gobierno. Y dice, bueno, a partir del 28 vas a tener ciertas reglas que tienen que ver con la lógica de lo que había en los 90 y vos tenés que ir adaptando las tarifas y una serie de cuestiones que no pueden ser incompatibles con la economía. Sí. ¿Sí? Y hay que hacerlo con tiempo y con planeamiento. Muchas veces me dijeron, bueno, traenos una propuesta. Me dice, pará, acá el tema eléctrico, de gas, necesitas un equipo de 15 personas trabajando un año. Exactamente. Y si vos querés que venga alguien y que... No existe eso. Y como no existe, hay problemas con eso. Y porque hay problemas y porque
una cosa es decir que vos querés cumplir todo y que yo no tengo la menor duda de que se quiere hacer eso, ¿no? Sí. Pero después no lo puedes cumplir. Entonces, eso trae problemas, es complicado. Y yo comprendo perfectamente las restricciones que tiene el gobierno y los funcionarios, pero por ahí no entiendo por qué no se va por un camino más previsible y de razonabilidad a mediano plazo. ¿Sabes que sos la primera persona que escucha que plantea que habría que haber dedicado un tiempo a pensar cómo empalmás? Y por ahí, es verdad, cuando terminen los contratos de Plan Gas en 2028, ahí podés ir a un esquema concreto de un mercado de gas natural, que tenga sinergia con un mercado eléctrico, que tenga determinadas características. ¿Estamos a tiempo todavía de hacer eso? O sea, porque uno ve que hay un problema estructural que tiene el Estado, el sector público de Argentina, que es que vos dijiste tiene que estar en Brasil, es un organismo de planeamiento que está bien remunerado, hay una cuestión de elección por meritocracia, eso en Argentina hace mucho tiempo que no sucede, con distintas organizaciones. Por ahí en la gestión de Cambiemos se armó un equipo de gente más sólido, más robusto, con mejor estructura. Hoy ve uno el equipo de Javier Milei y vos ves que es muy difícil convocar gente al sector público con lo que se paga al sector público, entonces no sé bien cuán lograble es ese objetivo, digamos. ¿Qué pensás vos ahí? No, no es lograble porque el gobierno considera que no tiene que intervenir en nada. O sea, eso está claro, es explícito, se lo menciona así. Digamos, confiar en un mercado relativamente pequeño, con muchos grados de restricción, sobre todo la principal es traspasar los verdaderos costos a los consumidores. Bueno, creo que es sumamente complejo imaginar que van a formar un equipo de gobierno importante, porque no está en la política. Entonces, ¿a quién van a convocar si no interesa eso? Entonces, yo lo que quiero, y muchas veces hablo y sugiero, a veces hasta discuto, aunque ya tengo pocas ganas de discutir, es decir, tenemos que ir a algo razonable. La Argentina no somos Estados Unidos, Exacto. y no somos Europa, ¿sí? Entonces, es necesario tener un Estado que piense y planifique y que discuta y que, como en Brasil, que el resto del ecosistema que está vinculado con eso haga propuestas o los critique, ¿sí? Como se había intentado hacer en alguna oportunidad aquí en el gobierno de Sí. Cambiemos con el licenciado Lopetegui. Y ahora también algunas sugerencias que se rechazan, ¿no? Sí. Con pocos argumentos. Yo creo que hay que modificar eso, hay que poner una tasa mínima en los sectores, en las empresas que se desempeñan, para que contribuyan y que haya un fondo de 20, 30 millones de dólares anuales para tener una, yo no te digo burocracia, porque el término es despectivo, Sí, digamos, sí, lamentablemente con el paso de los años. funcionarios de los organismos vinculados con el sector energético bien remunerados. Yo pienso que debería ser en toda la economía. Por eso a veces cuando se discute el ministro gana tanto, el jefe de no sé dónde gana. ¿Qué querés? Me parece perfecto que ganen bien. Sí. Y después tenés las cuestiones, las discrecionalidades y las cuestiones que empiezan a funcionar mal y se naturalizan. Como por ejemplo que vos, un funcionario de la Secretaría de Energía, como no lo puede contratar porque salarialmente no le puede pagar, lo meten bajo el paraguas de, no sé, el Enargás porque tiene mayor laxitud en ese plano. O sea, Sí, sí, yo no conozco en detalles de esas cosas, en general no participo en nada de esa información. Yo lo que digo es que tiene que ser, la situación siempre es compleja, hay muchos grados de restricción que tienen los funcionarios, por eso lo mejor es que los funcionarios consulten, pregunten, tienen acceso. eh, Hay veces que los funcionarios, o que suele haber funcionarios que creen que conocen todo y que uno trata de darles, orientarlos, influirlos, y eso no es así. Digamos, acá hay todo por ganar para tener un sistema que tenga equilibrio, que a veces es muy difícil, pero yo creo que es una obligación de todos tratar de buscar el equilibrio. ¿Sí? vos decías recién, a veces los gobiernos, y por este gobierno también, tienen siempre la necesidad de salir a decir, bueno, desde el momento, desde el minuto cero soy distinto y empiezo a prometer un montón de cuestiones que después no puedo hacer el delivery, no los puedo Sí. cumplimentar. Pasó con el decreto 929, que promovía una serie de cuestiones que nunca se cumplimentaron 10 años después. El gobierno armó un régimen de incentivo a las grandes empresas
que es como un instrumento que ellos lo utilizaron para relanzar la gestión energética, la gestión minera también, buscando un gran proyecto de cobre que la Argentina pueda encauzar esa inversión. Uno ve también, como siempre pasa, la política después lo utiliza como un instrumento para usufructuar políticamente. Entonces, bueno, el RIGI tiene proyectos por 100.000 millones de dólares y las cifras confunden a la audiencia también, pues la gente ya cree que ya está todo dado y no. O sea, son proyectos que están anunciados pero todavía no están concretados o no está la decisión final de inversión. ¿Qué balance haces, digamos, del instrumento en sí? Bueno, antes Sí. hay algo que enmarca lo que vos decís, y vos conocés del tema, es la comunicación. Yo veo que acá hay un esfuerzo desmedido en tratar de comunicar y noticias y qué sé yo, que todo es bárbaro. Parece que vivimos como en el metaverso, viste que había gente que compraba un terreno en la Sí. luna y pagaba plata, bueno, a mí me parece inconcebible. Y acá yo soy ingeniero y trabajo en un sector que es la realidad pura. Entonces, no sirve de nada. ¿O vos pensás que alguien que está en Dallas, en Houston o en Londres o en New York financiando un proyecto, porque acá se hable de decenas y cientos de miles de millones de dólares, va a decidirlo? No, no es por eso. Ahora, eh, el RIGI fue un buen instrumento para proyectos de, sobre todo de infraestructura, que vos el día que terminaste de gastar el último dólar quedó hundido ahí, estás atrapado. Sí. La perforación de pozos en Vaca Muerta tiene ciclos más cortos, no es que no pierdas plata, pero digamos está más acotado y después no invertís y el país va a tener un problema, con lo cual Exactamente. ningún gobierno va a revertir eso, pero en infraestructura podría llegar a ser. Sí. Entonces tenía una lógica. Mm. Tiene toda la lógica que vos asegures a las empresas que van a tener reglas lógicas del capitalismo Estabilidad, mundial, digamos. ¿sí? Que va a tener estabilidad Mm. impositiva, estabilidad, Sí. que va a tener acceso a divisas, que va a poder repatriar, que va a poder comercializar el producto que va a estar produciendo, para lo cual invierte. Sí. Todo eso es absolutamente lógico. Ahora, yo le he dicho a algunos amigos que a mí me parecía que esto debería ser público, los proyectos, y son confidenciales. ¿A qué te referís con eso? Porque que vos decís que la inversión comprometida con cada empresa que solicita adherir al RIGI tiene que estar público para que cualquiera lo pueda ver, digamos. Claro, yo creo que eso es algo esencial de un gobierno y de un país republicano, que tiene que estar toda la información, porque se están asignando cientos y miles de millones de dólares de beneficios impositivos. Entonces, y por muchísimo tiempo, que no hay que cambiar cuando venga otro gobierno, porque eso sería tirar un tiro en el pie. Entonces, a mí me parece que ¿por qué no es público? Es muy interesante. Nunca nadie lo había dicho eso tampoco. O sea, es verdad, vos estás dando un beneficio o una serie de beneficios o estabilidades por 30 años, pero por ejemplo, yo no sé bien qué propone una empresa, cuál es el nivel de inversión, cuál es el nivel. El detalle no está. No existe No, una no está, página donde no esté está. eso, digamos. No, bueno, no está público, ¿no? Sin duda, yo no tengo ninguna duda que los funcionarios que aprobaron cada uno de los proyectos, no los que se presentan, eso no me importa, los que se aprobaron, lo han hecho a conciencia y que tiene un fundamento. Y yo creo que no hay nada extraño, no hay nada raro. Es un detalle, es un detalle. ¿Por qué? Porque en el futuro puede venir un gobierno distinto que tenga sospechas. Sí, Yo no tengo ninguna porque conozco a los funcionarios, no tengo ninguna duda sí, respecto sí. a la honestidad, Sí. ninguna. Es una sugerencia que he hecho a título personal a algunos amigos que me parecía algo lógico y que me sorprende que Puede ser que nadie exista algún lo principio requiera. ligado a la confidencialidad, porque alguna empresa dice, no, esa es información confidencial y Pero uno ¿qué? dice, No, a mí me parece que no hay nada confidencial. Yo tengo un proyecto, me lo aprueban, lo estoy haciendo. ¿Qué voy a estar revelando? no, Nada. no, No, pero es un detalle, no es lo esencial. Yo por ahí digo, los beneficios impositivos. Bueno, a mí me gustaría que nadie pagara impuestos. Eso es una fantasía, sí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Me parece muy bien la reducción impositiva y los beneficios y la estabilidad y el acceso a las divisas, que yo eso para cualquier actividad económica. sí. Para este sector, sin duda, porque si no, no suceden. Y los beneficios impositivos creo que tienen que estar restringidos a los proyectos que verdaderamente lo requieren. Daniel, ahí vos en un pasaje dijiste, yo creo que el RIGI fue un muy buen instrumento para pensar proyectos de infraestructura, o por ahí, digo, por ahí uno podría decir, bueno, proyectos mineros que
tienen una necesidad de inversión de 5, 6, 7 años antes de empezar a poder entrar en producción. En febrero de este año, el gobierno habilita una discusión, que ingresen los proyectos de upstream de petróleo, que al principio el criterio que había utilizado era distinto. En 2024, cuando se aprueba la ley bases, el gobierno aplica un criterio de excluir los proyectos de upstream de petróleo, creyendo que eran proyectos más de ciclo corto, que ya tenían una inercia que iban a ocurrir, y en febrero revisa ese criterio y decide incluirlos, digamos. Eso es algo natural, te hizo un poco de ruido, crees, o te disparó otra serie de No, no pensamientos. sé, yo creo que lo más importante en una decisión de inversión, sobre todo las de largo alcance como la infraestructura en petróleo y gas o en los proyectos mineros, tiene que ver con un tema impositivo que debería ser automático, que es la devolución del IVA, pues Ujú. vos estás invirtiendo, estás pagando 21% sobre tu inversión y la vas a recuperar dentro de 8 años. Bueno, eso debería poder, Sí, deberías poder monetizarlo, ya sean tus operaciones normales o vendiéndolo a quienes tengan la sí. posición contraria. Lo del impuesto a las ganancias no es lo determinante. Para mí no es lo determinante. Así que no sé cómo se decidió. No es un tema tan importante, ¿no? Porque de todos modos la actividad de inversión y la producción genera otro tipo de impuestos y de actividad y termina neutralizando eso. Lo que pasa es que vos imaginate, el sector industrial o de la construcción o el del comercio, que está pasando un momento muy complicado, Sí. no hay lo que te mencioné antes, equilibrio. Y yo no soy economista, pero me parece que tiene que haber un equilibrio. No te digo que haya que cambiar esto. Lo que hay que cambiar es lo que se le cobra a los Para que otros. alguien, por ejemplo, alguien del sector del agro no te vaya a decir, che, escúchame, yo también puedo ampliar mi frontera productiva si me bajas retenciones a la exportación, pero si el país todavía no está preparado para que me bajes más agresivamente retenciones a la exportación, ¿por qué se lo sacás a esta empresa que tiene un... Sí, Sí, sí. El punto no es hacer un hincapié porque se lo quito, digamos. Yo creo que el foco hay que poner en qué pasa con toda la cadena productiva y con la economía en general. mm, Me dice, porque termina siendo desbalanceado, ¿no es cierto? Solamente puntualizo eso porque me parece que hay otros sectores de la economía, este sector de la energía o del petróleo y el gas está en su mejor momento, como te mencioné sí, previamente, pero hay muchos otros sectores que no, y eso termina siendo inestable. totalmente. Cuando vos decías recién, a veces hay una confusión con los números, se comunica pensando en el metaverso, es un síntoma de época, digamos, es el mundo en el que vivimos. Redes sociales, esta cuestión de la inmediatez, lo efímero. la- Antes era la posverdad y hoy ya quedó viejo ese concepto. Es como que ya no sabés. De hecho, está pasando algo mucho en el Mundial, que de repente ves, Argentina ganó un partidazo como ganó contra Egipto y ves qué dijo tal jugador sobre el Messi y parece verdad, es verídico y lo vas a chequear y no es cierto y es como toda una cosa muy, muy de época estamos viviendo. Pero si tuviésemos que precisar, ¿hasta qué envergadura vos ves que puede crecer el sector de energía en su integralmente? O sea, vos ves que tenés el proyecto de Vemos, que es una nueva terminal de exportación que va a entrar en vigencia fines de 2026, principio de 2027, para sumar en una primera etapa 180.000 barriles de exportación, después 500.000 en el tiempo. Tenés proyectos como de Saur Energy, que ya el año que viene va a empezar a exportar cargamento de GNL y que un año más tarde tiene un gasoducto dedicado y eso ya está ocurriendo. Ahora después tenés otro salto que es más proyectos de exportación de GNL, el proyecto de Argentina LNG. Si tuvieses que sacar, o sea, si asignarle una probabilidad de ocurrencia o hasta dónde podemos crecer genuinamente, hasta dónde puede llegar este sector, ¿cómo lo delimitarías ahí, digamos? No, yo pienso que es una realidad, todo lo que estás mencionando es una realidad. El proyecto del oleoducto nuevo está en construcción y va más allá de algún retraso puntual, va a estar exportando en el primer trimestre del año que viene. No sé si va a estar exportando 180.000 barriles, porque primero hay que llenarlo, Exactamente. digamos, y después los 500.000 hay que llenarlo. Y yo creo que hay un camino ya yo te diría, los próximos 2 años ya están jugados en el sentido positivo de incrementos de inversiones y de producción. Sí. Todo eso está pasando, digamos, por ahí es una cuestión de timing que yo tengo. El LNG, yo recuerdo haber hecho alguna reunión entre dos presidentes de empresa en algún momento
para Southern Energy, y hoy es una realidad. Eso fue hace 2 años y medio, y hoy es una realidad que ya va a estar funcionando, y Argentina LNG 3 va a ser una realidad. No va a ser en el 28, por ahí cuando se mencionaba, y será la década que viene, el 31, en el 32, y ahí hay un potencial de crecimiento muy importante. Entonces, a mí me dice, bueno, vos querés ir lento. No, yo quiero ir sólido, ¿viste? Y yo creo que la década que viene, y ya lo vengo diciendo desde el 22, cuando el Fondo Monetario me pidió una proyección de exportación de energéticas y qué sé yo, y de minería. Y dije, yo hice mi proyección, que la miro cada tanto, con ciertos precios, y más o menos se cumple, y yo tengo una proyección menor que la que se dice, pero también súper positiva, ¿no? Y la década que viene es la década de la minería, y es la década del LNG para mí de la Argentina, porque el gran recurso de Vaca Muerta no es el shale oil. El gran recurso es el gas. Es el shale gas, que tiene toda su complejidad, y es modulable, es escalable, y yo creo que va a empezar a crecer. Hoy hay 2 buques flotantes para Southern Energy. Es un modelo diferente a Argentina LNG 3. Es un modelo de contratación. Yo creo que en el próximo año o algo, alguien va a tener un tercer buque con ese contrato. Como con uno pensado en el OPEX, es decir, yo te contrato, un contrato de operación y mantenimiento, y lo hago, digamos. O sea, y entonces el CAPEX se va a concentrar en el desarrollo de petróleo, de gas y de la producción, y en el gasoducto. Los 2 modelos son válidos, obviamente, ¿no? Es una cuestión del financiamiento y el acceso. Pero yo creo que YPF va a ir adelante con su proyecto de Argentina LNG 3. Yo no tengo dudas que lo va a hacer en algún momento, y seguramente, no sé, el presidente de YPF menciona que este año va a haber el FID. Si no es este año, será el año que viene. Tiene que ver la política, la eventual continuidad de este esquema de gobierno que hay. Y yo creo que eso va a ir madurando y va a ir cristalizándose, y la década que viene. Entonces, y como yo no creo que el petróleo y el gas se dejen de consumir en ningún momento próximo, o por lo menos yo me voy a morir y va a seguir consumiéndose, yo creo que la Argentina tiene una gran perspectiva en eso. Y viste un poco cómo somos los argentinos. Ayer en el partido, hasta el minuto 72, quedamos afuera. Y era una depresión, 79, y eran todos un desastre, qué sé yo, o el 79. Y terminó el partido y ya somos campeones del mundo. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, pero la perspectiva es excelente. Y yo no tengo duda respecto al efecto beneficioso que hay en la economía argentina, que se está cristalizando. Yo, gracias por invitarme, hace mucho que no hablo públicamente, porque no tengo mucho para decir, porque yo ya lo dije, las cosas que decía cuando los vientos eran distintos, ¿no? Y la verdad que estaba esta perspectiva, y quizás yo te diría que hoy es mejor que la que uno hubiera proyectado o deseado. Pero fíjate que vos decías, lo dije cuando los vientos eran distintos. En su momento existía un Ministerio de Planificación que no planificó en materia de energía, digamos, no salió bien eso, digamos. Podemos hablar un montón. Y vos estás diciendo, ojo que hay que volver en este momento alguien debería estar planeando, pensando. Vos decías, bueno, el año que viene, la década del año de 2030 es la década del LNG. El otro día participé de un congreso que hizo el Instituto Petroquímico Argentino, el IPA, perdón, y uno preguntaba si el año que viene no podrías, en la década que viene, no podrías pensar en volver a tener algún proyecto petroquímico, más allá de que ojalá se concrete la ampliación de Profértil, que tiene nuevos accionistas y demás, de un proyecto petroquímico en Bahía Blanca, ¿por qué no en Río Negro? ¿Vos ves que existe la ventana de oportunidad para pensar eso, o por la configuración del mundo actual geopolítica es más compleja? Bueno, empiezo por el final de lo que dijiste. El mundo es muy complejo, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos ventajas competitivas para pelear en el mundo, porque tener gas a un precio razonable es una ventaja competitiva, no es la única, porque necesitas tener capital. Tenemos otra ventaja competitiva, que es, tenemos un ecosistema, un grupo de ingeniería, empresas de servicio, de construcción, qué sé yo, que es muy bueno. Tenemos buenos empresarios en el sector energético que impulsan y que se interesan por esos temas.
los gobiernos, no te digo este gobierno, los gobiernos creo que tienen que pensar que están compitiendo con China. China está inundando de productos petroquímicos del mundo y no produce suficiente energía. Importa. ¿Y Exactamente. cómo puede hacer? ¿Cómo hace? Bueno, esto vino a colación de aquella polémica que se armó por los tubos para el gasoducto Exactamente. que hubo, que una polémica muy mediática a tono con lo que vos mencionabas, que en total discrepancia estoy yo con la polémica, porque la empresa tiene obligación de contratar lo que Sí, le es más económico. El punto que hay que pensar es, las empresas proveedores tenían similares ventajas a las que se le dan en China porque estamos compitiendo contra eso. exacto. En petroquímica, creo que hay que tener una idea general, un esquema, hay que trabajar, hay que ver qué hay que hacer, un RIGI, qué es lo que hay que hacer, hay que bajar el costo de capital, hay que tener, acaban de emitir deuda con garantía del Banco Mundial y de distintas Sí. agencias multilaterales, ¿qué hay que tener? Préstamos con ese tipo de garantías para que el costo de financiamiento sea razonable. ¿Cómo hay que tener los puertos? Sí. ¿Cómo hay que tener la cadena de valor? ¿Con qué país me tengo que integrar para proveerle lo que yo voy a fabricar? Porque, digamos, hoy acá hay dos crackers para producir Sí. polietileno, Sí. de Dow, una empresa. Me dice, y Dow tiene en Medio Oriente y tiene en Estados Unidos. Hay gas en muchos lugares. Nosotros competimos integralmente. Tenemos un Estado, un gobierno, un país que piensa, a ver, esto es bueno para la Argentina, esto es bueno para las empresas, esto es bueno para la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pensar algo. Y yo creo que eso hay que tenerlo. No está mal tener eso. Totalmente. Cuando pensás en ese tipo de proyectos de infraestructura, de petroquímica, eh, y obviamente que vos tenés que es mucho más fácil, o tenés un gobierno que dice yo voy a cambiar un montón de cuestiones que se vienen de larga data en la Argentina. Y entonces está la cuestión de la destrucción creativa y que hay que terminar con determinadas estructuras o burocráticas o hasta mentales de pensar las cosas. Esto es otra cosa, esto lo que vos estás planteando es que tenés que hacer un esfuerzo enorme para ver quiénes son los actores privados o públicos dentro de un país y también por fuera del país para poder crear algo grande, digamos. ¿Cuán lejos estamos en términos de sociedad para poder? Porque la verdad que en esta cuestión de antinomias, de grietas y demás, uno te escucha hablar y decís, che, la verdad que sin duda es el camino, sin duda los países que trascienden logran algo, esta conversación, pero a nosotros nos cuesta mucho, digamos. O sea, es como... Bueno, yo creo que estamos lejos a nivel de la sociedad y de la organización de la sociedad y del Estado y de los gobiernos. Estamos lejísimos. Sin embargo, soy sumamente optimista porque yo veo que acá hay gente de primer nivel de capacitación, Sí, gente joven, gente con ganas. Y te reitero, empresas y empresarios con todos sus defectos, pero también con sus virtudes, sí, que están invirtiendo acá, ¿sí? Y que están tomando deuda para invertir y que tienen su capital para invertir. Entonces, hay una posibilidad. totalmente. ¿Sí? Par de preguntas bien concretas porque quiero repasar alguna cuestión. Vos hablabas de la gran oportunidad de Vaca Muerta es el shale gas, si bien el shale oil fue como el instrumento que usaste para escalar Vaca Muerta y los próximos 2 años lo vas a seguir escalando. Hay una discusión en términos de, bueno, cuán competitivo puede ser el shale gas argentino para abrir mercados internacionales del LNG, en mercados secundarios como puede ser el mercado petroquímico. ¿Vos creés que todavía en materia de precios, la escala que te va a dar Sauder Energy con un gasoducto de exportación dedicado que te va a aplanar la producción, tenés espacio para seguir bajando un poco el precio del gas en Argentina? ¿O cómo, por dónde le entras a esa discusión? Los precios del gas son muy complejos. No existe un precio del gas. Exactamente. Eso no es cierto, ¿no? Hay distintos precios porque los mercados están naturalmente segmentados y hasta regulatoriamente segmentados. Y hay siempre, está esta idea de que el gas asociado a la producción de petróleo va a ser tan gigantesca que va a exceder la demanda. Mis análisis no muestran eso en ningún caso. En invierno ni hablar, se va a necesitar el gas más caro, que es el dry shale El gas. de la ventana de gas seco, digamos. Exacto. Que no tiene el beneficio de bajarte el costo integral porque vendés algo de líquido, de condensado o de petróleo. Exactamente. Pero también en verano. Con lo cual hay un volumen no menor
cuando proyectás hacia el futuro, no menor, de gas que tiene un determinado costo que nadie te lo va a perforar Bien. si no recibe ese precio. Entonces, hay un volumen que tiene un cierto precio. Y hay otro volumen que podría venderse más barato, pero que depende un poquito del esquema del negocio regulatorio. Porque si vos vas a ir a un sistema marginalista de precios, y bueno, el que está vendiendo o que vendió gas a 10 centavos de dólar el millón de BTU el año pasado fue por un error porque le sobraba. Pero cuando vos planificás, como en una empresa a futuro, no te va a sobrar, entonces va a decir, che, pero si hay este volumen de gas que se va a vender a un precio de 3 dólares o de 3 dólares y medio al millón de BTU, ¿yo por qué lo voy a estar vendiendo a 10? Exactamente. Ahora, eso depende de cómo sea la configuración regulatoria, ¿sí? Y a quién se le va a cargar el costo. La ley de gas, como la ley de electricidad, dicen que no puede haber subsidios cruzados. El gobierno, por razones absolutamente comprensibles, no traspasa el costo del suministro más caro en gas y en electricidad a quien lo genera, que es el sector residencial. Está pasando hoy en el invierno. Nosotros somos los que consumimos mucha electricidad en verano para aire acondicionado, mucha electricidad en invierno para calentamiento eléctrico, que es muy ineficiente, y de gas en invierno. Ahora eso se direcciona el gas más barato de la Argentina, de algún modo, al residencial, y el más caro a la industria. Eso no es correcto desde mi punto de vista. La ley dice que hay que priorizar el abastecimiento al residencial, físico, pero no comercial. Ahora, eso no se puede hacer de golpe, entonces por eso te hablaba yo del timing y qué sé yo. Pero ese criterio regulatorio que aplica la Secretaría de Energía, porque es un tema de discusión eso, es decir, yo mando a la industria a comprar su gas de invierno y en definitiva tratar de conseguir, o un alternativo, vos no coincidís con ese criterio, vos creés que la industria, que es el que te consume plano, o la generación que te consume plano, deberían tener acceso a ese gas local, ponele que tiene un precio más claro durante todo el año, o sea, porque es una discusión que está viva hoy esa. Sí, claro, no tiene transporte. Exactamente. ¿Sí? No tiene transporte. Entonces, ¿por qué no tiene transporte? Porque no hubo ampliación de transporte y el Estado hizo el transporte lo hizo el Estado, ¿sí? Del cual nos arrepentimos, ¿o no? Sí. Entonces, es muy compleja la situación. Entonces, en la transición yo trataría de ser equilibrado. Después está la restricción del gobierno. El gobierno dice no puede aumentar, hay que reducir el déficit fiscal de ese sector. Exacto. En un momento que hay una guerra, entonces los precios de importación, me parece que, de vuelta, la palabrita que yo trato de usar, me dice, falta un poco de equilibrio, porque tiene que haber equilibrio en la transición. Bien. Y después tendremos un sistema que eso lo resuelvan los actores del mercado. Vos decías recién transporte, o sea, la ampliación del último gasoducto, hoy Perito Moreno, antes Néstor Kirchner, se hizo producto de una guerra. Rusia invade Ucrania, el precio de la energía se va arriba de 40, 50 dólares. A eso tenés un capítulo de la política doméstica, de la pelea de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner con un ministro, Alberto Fernández, Matías Culfas, que visibilizó mucho el absurdo que era no tener capacidad de transporte disponible, y ese gasoducto se hizo fast track. Ahora tenés, pensando en qué tipo de transporte adicional, tenés la ampliación del sistema centro-oeste con el gasoducto Tratayén La Carlota, que la empresa TGN está trabajando tanto en la ingeniería como en el modelo comercial para hacer esa obra, digamos. ¿Cuán importante es, en tu visión, digamos, de mediano y largo plazo, que esa obra se haga? Entendiendo también, digo, si no habría que visibilizar y tratar de empujar para que esa obra se concrete, si es que tiene el peso específico que puede tener, o por ahí no lo tiene, por ahí es una obra secundaria, no sé cómo lo jerarquizamos. Para mí es una obra muy importante porque ese Ministerio de Planificación que hubo desde el principio de los 2000 no planificó nada y hizo 5 ciclos combinados sobre el río Paraná en un lugar donde no hay gas, ni transporte de gas suficiente. Entonces, ¿quién pensó esto? ¿No? Bueno, nadie lo pensó. Exacto. Entonces alguien lo tiene que pensar. Y yo creo que es una obra que yo no digo de ningún modo que el gobierno ni tenga que financiarla, ni participar, ni de subsidiarla, ni nada. Pero el mercado tiene que tener una organización donde los actores sepan que con certeza pueden contratar la capacidad de transporte para que eso se pueda financiar y hacer. El transporte y el gas, porque el que compre el transporte no va a tener el gas. Entonces, para eso hay que tener un esquema de contratación en el mercado de gas y de electricidad
que hay que favorecerlo, creo que es la intención del gobierno favorecerlo. Por ahí el gobierno tiende a pensar que por los cambios que ya se hicieron, no debería haber ninguna duda para los próximos 25 años de que eso va a permanecer igual. Y entonces yo creo que las situaciones que muestran alguna ausencia de equilibrio en algunas decisiones lo tornan riesgoso. Entonces sobre eso hay que trabajar. Vos me preguntaste en medidas concretas sobre esa, que por ahí no es un decreto, no es, pero es el respeto a la institucionalidad que tenga una lógica atrás. Totalmente. Yendo a lo que es un poco el mercado de electricidad, ahí también hay una discusión que quedó muy palpable en lo que va en esos 2 años y medio de gestión, con una primera gestión de Eduardo Rodríguez Chirilo, de él decía, Camesa tiene que volver a su asignación de tareas en los 90, tiene que salir de esta rol de administrar un poco los mercados, no tiene que ser más off-taker, no tiene que firmar más contratos PPA de compra de energía. Lamentablemente eso no salió bien, digamos, se perdió un tiempo considerable. El primer inicio de la gestión, que siempre es muy importante en cualquier gestión de gobierno, estuvo un poco manchada por todas esas idas y vueltas, o por esto que vos decías, de que no se puede meter un cuadrado en un círculo. Pero todavía hay una discusión pendiente hacia adelante de cómo hay que pensar el mercado eléctrico. Y vos decías, 2028 hubiese sido un buen momento para decir, bueno, vamos a ir a este tipo de mercado de gas, a este tipo de mercado de electricidad. ¿Qué características tiene que tener ese mercado eléctrico que empalme bien con la historia de Argentina y con el potencial de Argentina, digamos? Contratación. Esa es la clave. Porque entonces eso le va a dar certeza a las ampliaciones de infraestructura que se necesitan. Y obviamente, y nuevamente mirando a Brasil, en Brasil, ¿qué hay? Después de esa sequía que hubo y apagones y fue muy grave para la economía de Brasil, se fue un modelo de contratación donde el Ministerio de Minas y Energía tomaba lo que le sugería esta empresa de pesquisas energéticas, sí. Los privados invertían para el aumento de capacidad, para tener un seguro en centrales térmicas porque la oferta hidroeléctrica estaba sujeto a las lluvias. Sí. ¿Y qué hicieron? Y los estados tuvieron que adherir y tuvieron que traspasar a los costos de sus distribuidoras, que eran estaduales, o sea, sí, bajo regulación de cada estado de Brasil, más incluso que en la Argentina, tuvieron que adherir. Okay. En Argentina es complejo desde el punto de vista legal porque en la Constitución ya están las provincias como dueñas del recurso, autoridad de aplicación. No, como autoridad de aplicación, digamos, como preexistentes a la Constitución. Entonces está la distribución eléctrica, pero no la de gas, está bajo su dominio. Sí. Ok, esa es la realidad, no vamos a cambiar la Constitución por una cuestión como esta, ¿no? Sí. Pero entonces hay que buscar un esquema alternativo, con un consenso y un acuerdo de todos, ¿no? Donde la garantía tenga que estar, desde mi punto de vista, en la coparticipación federal. Entonces, es decir, vos no le pagás a Camesa. Exacto. ¿Sí? Y entonces yo te lo descuento de la coparticipación. Y que eso va a tener un efecto de credibilidad, porque hay que entender que a largo plazo, en estos sectores desregulados, no en la producción de petróleo y gas, de vaca muerta, sí, pero acá importa el largo plazo, ¿sí? Y la contratación y el respeto de los contratos, que vos me vas a decir, el funcionario te lo dice, nosotros nunca vamos a violar un contrato. Ok, te creo. Sí. Ahora, a lo mejor el año que viene hay otro gobierno. Sí, sí. Y nadie lo puede garantizar eso, porque esa es la lógica de la democracia. Y dentro de ese esquema de contratación, ¿vos sí le asignarías a Camesa o al organismo público o mixto, digamos que sea, le asignarías un rol? ¿No serías tan taxativo como un sector de este gobierno que quiso que esa contractualización sea solamente entre privados? ¿O cómo, qué crees ahí? Sí. Bueno, fíjate, quiso eso, pero sin embargo, cuando hay que contratar alguna infraestructura para los picos de demanda eléctrica de las baterías, sí, te arman un PPA. Sí. Ahora, ¿cómo es la cosa? Sí. Y bueno, la realidad te lleva a que tenés que armar un PPA. Alguien sí tiene que dar certeza. Y eso a largo plazo también va a seguir siendo así, no es un tema de transición. O sea, en el mercado que vos ves a futuro, Camesa va a tener que seguir contratando, o Camesa o quien sea. Alguien que dé la garantía. La garantía de última instancia. Digamos. Alguien que tenga la garantía de última instancia. Deberían ser las distribuidoras, claramente. Sí. Claramente. Entonces, lo que hay que pensar, y yo no soy abogado, ni experto constitucional, sí, ni impositivo, pero es decir,
¿cómo hago un esquema donde no tenga que estar Camesa? Sí. Porque no es la función, es correcto lo que decía el secretario Chirilo. No tiene que estar Camesa, pero alguien tiene que estar, alguien tiene que garantizar, porque hay que entender que el gobierno habrá cambiado, ¿sí? No quiere decir que la Argentina cambió. Sí, totalmente. Yo me acuerdo hace muchos años hablando, cuando el gobierno de la gestión Cambiemos empieza con la gestión de los programas Renovar para potenciar y cumplimentar la ley de renovables, arma una serie de rondas para obviamente instalar proyectos de generación de energía con renovables. Y ahí había un sector que decía, ¿por qué no permitir que compitan esos proyectos con un gas natural, digamos? O sea, déjame competir, o sea, por ahí un proyecto fotovoltaico o eólico es más competitivo que uno con térmico con gas natural, o por ahí no, digamos. Ese tipo de instrumentos, vos en la Argentina que viene, ¿le ves utilidad en algún caso o ya no, ya esa etapa ya pasó? Yo creo que este ente, organismo, ¿sí? que piense y que dé una planificación indicativa es esencial, porque alguien tiene que unir todo. Exactamente. ¿Sí? Porque, perfecto, había una ley de renovables, qué sé yo, y había que cumplirla. Entonces, para eso, ¿cuánto nos gastamos en cumplirlo? ¿Es lo más eficiente para los consumidores o no? Si acá hay una decisión política del Congreso de la Nación, no olvidemos que la ley de renovables fue unánime, ¿no? Bueno, ¿cuánto más cuesta eso? Si cuesta más, si no cuesta más, fantástico. Yo creo que viendo la dificultad que hay en aumentar y traspasar los verdaderos costos del sistema de gas y de electricidad a los consumidores, sí, viendo esa dificultad objetiva, donde la gente pierde ingresos porque suben las tarifas y es comprensible que haya preocupación política, sí. Entonces hay que propugnar el menor costo de abastecimiento, porque a mí me parece absolutamente correcto que haya que pagar lo que cuesta. Por ahí, no sé si es tan legítimo cuando esto se encarece. Y no lo estoy hablando por los renovables, pero Sí. si yo hago gasoductos que no se necesitan, ponele, ¿sí? Alguien los tiene que pagar. Sí. Pero ¿se necesitaban o no se necesitaban? Si alguien arma un esquema regulatorio y las cosas salen más caras y qué sé yo, y cuando podrían ser más baratas, ¿corresponde o no corresponde? Si nosotros vamos a un sistema marginalista completo, como en los 90, Sí. es un error, porque hoy el petróleo vale $78 a la mañana, hoy a la mañana, y en los 90 valía 18. Entonces el marginalista, vamos a ir a un sistema carísimo, carísimo para toda la electricidad y para todo el gas. ¿Eso es lo más conveniente? O algo tan criticado como fue el plan gas en el esquema comercial de la lógica, decía, yo tengo un abastecimiento flat, después tengo un abastecimiento para los picos, que donde lo voy licitando, cada uno me cuesta más caro, yo remunero lo que corresponde. Sí. Es lógico que compitan a ver cuál es la solución. ¿Es ese esquema o es el otro esquema? En el esquema marginalista se dice, bueno, el mercado va a ver la señal de precio y entonces va a responder con las inversiones. Sí. Bueno, a lo mejor te hacen 5 inversiones en vez de una, y entonces hay que pagarla y hay que subir la tarifa. No sé, es algo para discutir. Totalmente, y creo que nadie lo había linkeado esta cuestión de precios, de que en los 90, ¿verdad? Tenías un precio promedio de $18, yo no lo sabía, pero es mucho más difícil ir en un esquema marginalista, más como Argentina, con los costos, la transición, por ahí en 3-4 años tenés un nivel de oleada de inversión que te baje el costo del sistema, pero los primeros 3-4 años no es bancable, digamos. Por eso, entonces, ¿cuál es la realidad? Yo lo único que aprendí a través de ver esto y hacer 1000 propuestas y tener miles de discusiones, es decir, esto es un tema de política económica, no sectorial, de primera magnitud, primerísima magnitud. El presidente y al lado este organismo, ahí, me parece de verdad, nunca lo había escuchado esto. ¿Cuán abiertas ves al sector privado para decir, bueno, habría que poner una tasa, obviamente módica, ínfima, para poder financiar un organismo que tenga buenos técnicos, que tenga buen financiamiento, que tenga buenos salarios? O sea, ¿ves al sector privado dispuesta a acompañar un proyecto de este tipo? ¿Qué es lo que pide la Argentina hoy? ¿O todavía no lo ves tan en esa agenda, digamos? No está en la agenda, claramente. Como vos me decís, nunca había surgido hasta ahora. Yo lo he hablado con muchos, yo no veo ninguna oposición, porque yo te estoy hablando de un organismo que tenga 50, 60 personas, técnicos y profesionales de primer nivel, qué sé yo, ¿cuánto te va a costar por año? 20, 30 millones de dólares, irrelevante frente al turnover que tiene una industria muy importante. Y el costo de oportunidad que tiene para Argentina hoy, que es uno de los...
el único sector que tiene escalable en materia de producción. Digo, por ahí en el agro me va a decir, bueno, sacame retenciones y yo duplico frontera productiva. Bueno, puede ser, no sé, pero digo, en Vaca Muerta es muy nítida la oportunidad que tenés ahí. Sí. Una última, Daniel, para cerrar, o una o dos. De lo que ves del gobierno estos 2 años y medio de gestión, hubo una primera gestión, una segunda que está encabezando el viceministro Daniel González y María Tetamanti. Algunas decisiones en concreto como la reprivatización de centrales hidroeléctricas, licitaciones de baterías. Hay una licitación de morada de transporte eléctrico que es un cuello de botella y que lamentablemente se demora eso. ¿Cómo ves la gestión en sí, digamos? Puntos altos, puntos que por ahí revisarías. Ya de Rigi ya hablaste, digamos. Bueno, yo creo que el gobierno hace lo que puede con mucha limitación, con escasos equipos técnicos. Es muy valioso y yo valoro mucho las personas que dedican su tiempo a esto. Bastante, de algún modo, como cerrado en su... Yo no tengo interacción con ellos. Eh, yo creo que tratan de hacer lo que se puede. Al no tener todo un equipo que los acompañe, cualquier decisión se demora. Sí. Hay algunas críticas decisiones críticas en el abastecimiento eléctrico para mí. Cómo abastecer los picos del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que es una mega urbe. La demanda no está creciendo, es una suerte de algún modo para el sector, malo para la Argentina, ¿no? Pero no está creciendo mucho, pero esos son los cuellos a resolver, ojalá que se puedan resolver. Vos con ves que las si crece la baterías. demanda eléctrica en la zona del AMBA, digamos, Sí. no te va a alcanzar con esos 2000 megas que traes de Brasil y con algo que... No. O sea, vas a No. tener un problema. Sí, para el fin de la beca, porque vos decís, bueno, hay que poner una central eléctrica, lo ideal sería poner una central eléctrica en Caballito y otra en Villa Lugano. Bueno, no se puede, ¿no? Exactamente. Pero si se pudiera, la primer turbina llega dentro de 4 años. Entonces, acá tenés un problema en ciernes. Bueno, yo creo que eso es un tema a encarar próximamente, y el otro es el tema tarifario, que es un tema súper sensible, que estamos viendo al tercer año de gobierno, al igual que pasó en la administración Macri, empieza a ser un problema importante, Exacto. muy importante. ¿Por qué? Sí. ¿Qué ves ahí, digamos, concretamente? Bueno, porque traspasar los costos reales, sobre todo cuando tenés una guerra, que es un evento que está fuera de tu control, pero mantenerte, decir, bueno, yo no voy a subsidiar nada, voy a traspasar esos costos, tiene un costo para el resto de la economía que no es un tema menor. Por lo tanto, es un tema súper complejo, súper complejo. A ver, desgranar un poco, digamos, porque uno dice, bueno, el gobierno había logrado pasar o tener un nivel de cobertura de cercano al 80% tanto en tarifa de gas como electricidad. La guerra distorsionó eso y estás abajo, pero ¿cuál es el problema central ahí? Sí, eso el 80% era fuera de los meses pico, ¿no? Exactamente, Primer sí. punto. O sea, la Argentina tiene una característica que es igual en la demanda a Europa o Estados Unidos. Tiene demanda estacional. Sí. Pero tiene una diferencia enorme, que es la ventaja competitiva que tienen Europa y Estados Unidos, que allí hay almacenamientos subterráneos para el gas. De algún modo es la reserva que tienen los sistemas energéticos. En Brasil la tienen en el sistema hidroeléctrico. Nosotros carecemos de eso, con lo cual es en puntada. Es carísimo el abastecimiento de la punta. Sí. Es carísimo. Entonces hay que pensarlo bien, ¿sí? Y yo creo que, fíjate, y esa característica estuvo siempre, lo que pasa es que ahora se amplificó. Sí. La demanda eléctrica y de gas no crece. Pero ahora el en el pico- pico crece. Sí. Entonces, y vos tenés que abastecerla. Porque Exactamente. la demanda es el residencial. Que si vos no lo abastecés, te incendian o te ponen un piquete y una barricada, como hay cada corte de luz en Buenos Aires. Sí. Entonces, no es un tema menor, es un tema súper complejo, que hay que tener una apertura y hay que pensarlo por ahí de un modo quizás yo lo diferencio. Que Y requiere el una Ministerio de solución. Economía, perdóname, Sí. la interrupción, me dice, en la transición también tiene que comprender que por ahí, cuando tenés una guerra, el subsidio no puede bajar a lo que vos tenías previsto previo a la guerra. Exactamente. A menos que estés dispuesto a correr un costo en la economía de cada individuo y de la economía en general. Sabes que así como lo acabas de plantear, esta problemática que tiene, que es verdad, no te crece la demanda porque hay algunos sectores que están más recesivos o lo que sea, pero el pico crece, va a requerir algún nuevo instrumento, alguna nueva solución tarifaria que no es la que está escrita necesariamente en los manuales o la que se conoce. O sea, vos crees que esto requiere una discusión adicional y buscar una solución ad hoc
pensando en tarifas por esta condición natural que tiene el sector Claro, energético argentino. sin duda. Muy interesante. Última pregunta. En el sector del upstream, digamos, sector o de energía en general, tenés YPF, que es un gran jugador, es una empresa que desde 2012 está controlada por el Estado, y en los últimos 2 años y medio tomó una serie de decisiones como para cambiar su morfología. Salió de campos maduros, se está dependiendo de activos que consideran no estratégicos o secundarios, como Profértil, como Metrogas y otros más. Está tratando de liderar esta nueva década, o sea, esta pro hacia la nueva década, que es lo que es el proyecto del NG, si bien Southern Energy es el que está dando los pasos más sólidos ahí. Esa empresa está liderada por Pan American Energy. ¿Cómo ves el balance, digamos, o el proyecto de YPF, también de vuelta en sus puntos altos, en sus puntos no tan altos? ¿Cómo lo analizas ahí? No, yo pienso que lo que implementó YPF hasta el momento no puedo más que coincidir. Creo que hay un cambio profundo en la organización del negocio de YPF, ¿sí? Decisiones que no es que las administraciones previas de YPF no supieran que tenían que vender campos No la maduros, viesen, digamos. Sí. pero eso lo sabían perfectamente. Quizás las restricciones políticas y de cada momento o los respaldos del gobierno no eran los que hay hoy a la conducción de YPF. Así que yo creo que lo que está haciendo YPF está muy bien, ¿sí? Hay muchas empresas que han crecido y que son, no te digo igual a YPF de importantes, pero son muy importantes también, Sí. con lo cual YPF, el rol del liderazgo, de asumir el liderazgo, bueno, no es que le corresponda, digamos, Sí. me parece que eso no tiene por qué ser hacer. Digamos, hay empresas que desarrollan vaca muerta sus proyectos, que tienen proyectos enormes y que lo hacen por las suyas y lo Totalmente. pueden hacer. Y eso es algo muy valioso. Digamos, no es un YPF únicamente, ¿no? Y a futuro, bueno, YPF tiene una enorme fortaleza que por ahí en estos momentos de los precios de los combustibles se ve con claridad. Tiene un peso en algunos sectores que es muy alto para una industria madura, a futuro, ¿no? Por ahí no va a poder tener 60-65% de los mercados. Mm. Y yo creo que está haciendo bien. Con distintos ritmos, yo puedo tener mis propias opiniones sobre algunas decisiones puntuales, pero creo que el balance que tiene YPF es sumamente bueno, tiene un presidente y CEO capaz y un equipo capaz entre gente nueva que vino con Horacio Marín y la gente que de la línea y que histórico de YPF que tienen un campo de juego de primer nivel. Me parece que está muy bien. Vos fuiste repasando cada segmento o cada mercado, gas natural, electricidad, upstream. No hablamos nada de downstream, digamos, refinación, y vos decías recién que no sabés si YPF va a poder tener un 60-65% en refinación y comercialización de hidrocarburos. Debe tener un 55%, un 60%, no, va variando. ¿Ahí ves alguna discusión hacia adelante que haya que dar como país o no te parece prioritaria, digamos, el ordenamiento del downstream, digamos? No es urgente ni prioritaria, te diría, no me parece que sea urgente ni prioritaria, pero en algún momento, qué sé yo, la década que viene, quizás con una industria donde vos estés, seas un exportador importante en muchos productos, donde tengas una característica de una industria internacionalizada, con ojalá que haya muchas empresas internacionales que puedan volver a la Argentina, eh, quizás es raro que alguien tenga 65% de un mercado, pero no es un tema urgente ni prioritario, me parece. Perfecto. Daniel, un placer. La verdad que habíamos No, dicho media gracias. hora, 40 minutos de entrevista y me fui más, me estaban haciendo gestos, Ah, sí, bueno. pero bueno, un placer de verdad que hayas venido y ojalá, no sé, en 6 meses o en 8 meses o en un año hagamos un catch up a ver cómo fue evolucionando varios de los puntos que dejaste. Me parece que también hay un estímulo al mercado o a los tomadores de decisión, esto que me dijiste de planificar y esta idea de buscar un equilibrio, me parece que son dos ideas fuerzas que como país hay que tomar. Uno, cuando ve lo que es el sector de la energía, a veces decís cómo puede ser que haya tan poca gente en el sector público prestándole atención. Pero bueno, No, pero digamos, son temas que a veces no se discuten, ¿viste? Yo por ahí no tengo la urgencia de estar dirigiendo una empresa y puedo pensarlas y tengo la experiencia de haber visto que esas cosas son muy relevantes y te sí, digo, para terminar, yo soy súper positivo
en el sentido de que acá hay excelentes profesionales, ¿sí? Y entonces es cuestión de tiempo para que las cosas vayan progresando, porque si vos mirás los últimos 25 años, desde que se quebró el sector, Sí, las cosas han ido evolucionando. ¿Sí? sí. Y las administraciones han ido mejorando y muchos de los errores que se cometieron, yo tengo la certeza de que no se van a volver a cometer, y muchos de los aciertos que estamos viendo que se están realizando, creo que se van a expandir. Daniel, un placer, en serio. Muchas gracias Gracias. por haber venido. Gracias.